Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Somos la Comisión CLAR contra la Trata de Personas. Yo soy Carmen Ugarte García de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. También saludo a las hermanas que en este momento van a moderar, como son la hermana Ana Claros y Zaira Gutiérrez. Buenas tardes, hermanas. Gracias a todos y todas por acudir a este webinar con duración de 1 hora y media titulado La trata de personas y los derechos humanos. La trata de personas como fenómeno y actividad criminal afecta todos los derechos de las víctimas de la trata de personas, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo digno, al libre tránsito, entre otros. Derechos que el Estado debería garantizar y más bien ha olvidado, y donde los traficantes actúan sin medida. Como Comisión CLAR y redes de Talitha Cum en América Latina y el Caribe, estamos comprometidas con el cuidado de la vida y la defensa de sus derechos. El actual horizonte inspirador, las mujeres del alba, en el tercer movimiento del espíritu y la llamada a la acción de Talitha Cum nos invitan a poner una especial atención en el cuidado. Hoy más que nunca, urge cultivar una ética y cultura del cuidado y del buen trato, que empape todas las dimensiones de nuestra vida humana y abarque todos los ámbitos, el religioso, el relacional, racional, el del deseo y el de la responsabilidad de mirarnos como hermanos y hermanas. Como personas creyentes, hemos recibido la vocación de mostrar el rostro materno de Dios, que cuida, protege y acompaña a los más débiles. Es hora de acoger la fuerza de la resurrección y atender a los clamores de las víctimas de todo tipo de abusos, repararlas cuanto sea posible y generar en la Iglesia relaciones y mecanismos de cuidado. Pues doy la palabra a la hermana Daniela Canavina, secretaria general de la CLAR, que en todos nuestros eventos, pues como CLAR, hay un saludo especial. Adelante, Daniela, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Carmen. Buenas tardes, queridas hermanos y hermanas y hermanos. Gracias por ser parte de la defensa de los derechos humanos. Bien sabemos que los vínculos entre los derechos humanos y la lucha contra la trata están firmemente ligados, ¿no? Y siempre se ha tratado de luchar por estar evitando la discriminación por los diversos motivos que sean. Algunos ya los estuvo nombrando Carmen, y ciertamente desde los primeros días hasta la actualidad, hasta lo que estamos viviendo hoy, el derecho de los derechos humanos se ha proclamado realmente de manera inívoca que es fundamentalmente inmoral e ilícito que alguien se apropie de otra persona, sea por la circunstancia que sea. La vida religiosa del continente apuesta por colaborar, por defender el derecho de las mujeres, de los niños, de los adultos, de los más vulnerables. Y agradecemos todo lo que ustedes hacen en los diversos lugares donde se encuentran presentes. Un saludo cariñoso de parte de todo el secretariado de la CLAR y en especial de la hermana Liliana, presidenta de la CLAR, y mi gratitud por estar aquí en este momento. Muchas gracias y que sea un fecundo encuentro. Muchísimas gracias, Daniela. Pues así damos paso a un espacio orante a cargo de la red Causai Buenos Aires. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en este momentito les vamos a invitar a ver un pequeño video del Papa Francisco, donde nos comenta, nos explica en qué consiste justamente esto de defender los derechos humanos. El video es muy breve, pero muy concreto. Lo vemos. Para defender los derechos humanos fundamentales
Hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio. Puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Sí, el Papa Francisco en este pequeño video nos dice que la defensa de los derechos humanos, podríamos especificar la trata, la lucha contra la trata de personas, es una parte constitutiva del Evangelio, es una página del Evangelio. Lo que hacen al más pequeño de los hermanos, de las hermanas, a mí me lo hacen, dice Jesús. Bueno, el Papa nos enseña, podríamos decir, es una enseñanza teórica, conocemos teóricamente esto. Por otra parte, la fe nos ayuda a creer en esto. Ahora en este video que sigue, además de conocer teóricamente y de creer desde la fe que la lucha contra la trata y por los derechos humanos es constitutiva del Evangelio, es una cosa importantísima para vivir y hacer, en este video que sigue, la propuesta es empatizar, porque podemos saber muy bien teóricamente algo o creerlo en la fe, pero la idea es que pueda esto que creemos o que sabemos, se pueda hacer acción. Y por eso este video nos invita a la empatía, a la actitud del corazón, a la misericordia. Ese que va penando podría ser yo. Aquel que mira triste podría ser yo. Y el que te está implorando podría ser yo. Ese que pide y pide podría ser yo. Y al que no le doy nada podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están perdiendo y podría ser yo. Ese al que están matando podría ser yo.
se están muriendo y podría ser yo. Y yo que no sé qué hacer, no basta con entender. Una canción no seca una inundación, ni le devuelve el sol al que ya no ve. Tan solo un poco de calma, que poco es. Ese que está robando podría ser yo. Ese que mata o muere podría ser yo. Aquel que nada cree podría ser yo. Y ese al que nadie atiende podría ser yo. Nunca un golpe de suerte y podría ser yo. Ese que ya no sueña podría ser yo. Y el que quedó sin norte podría ser yo. Veo que ya no pueden salir, ¿no ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. ¿No ves que ya no pueden salir? ¿No ves que van derecho hacia el fin? Y se están muriendo y podría ser vos. Veo que ya no pueden salir. ¿No ves que van derecho hacia el fin? Ay, que se están muriendo y podría ser yo. Señor Jesús, te pedimos que lo que sabemos teóricamente, lo que nos revela y enseña nuestra fe, pase a ser en nosotros un corazón compasivo y una acción concreta en defensa de los derechos humanos de todos los hermanos y hermanas y en el compromiso en la lucha contra la trata de personas. Amén. Amén. Gracias, María Laura, por este momento de oración. Vamos a continuar con nuestro webinar, La trata de personas y los derechos humanos. Vamos a entrar ahora a abordar la temática planificada para esta tarde. Para ello tenemos a nuestra primera invitada, la abogada Guaira Delgadillo del Castillo. Ella es responsable del Observatorio de Trata de Personas del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer, CECASEM. CECASEM es el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer. Es una organización no gubernamental boliviana sin fines de lucro, fundada en 1989 en Bolivia, cuyo mandato es trabajar por el desarrollo del capital humano, social y cultural del área rural y urbano, luchar contra la trata de personas, generar oportunidades de participación a grupos en situación de vulnerabilidad, como ser mujeres en situación de violencia o desventaja social, niños, niñas y adolescentes, propiciar equidad de género y social a través de diversas acciones. El Centro CECASEM es miembro de la Red Causay Bolivia. El tema que esta tarde nos va a compartir Guara es la trata de personas en el marco de los derechos humanos. Guara, bienvenida.
tienes 20 minutos para tu exposición y pedimos al público que está en directo en el webinar que puedan ir realizando las preguntas pertinentes en el chat. Al finalizar de la exposición de Wara, iremos mencionándolas para que ella las vaya respondiendo. Bienvenida, Wara. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a todos. Es un gusto para mí, para la institución, desde CKCM, estar presente en este webinar organizado por la CLAR. Les agradecemos mucho. Sin más que decir, voy a dar inicio a la presentación. Es un tema bastante amplio, bastante complejo, y 20 minutos sí es un poco limitado, pero lo vamos a hacer en 20 minutos. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación? Ya, entonces vamos a empezar un poco hablando sobre qué son los derechos humanos. El webinar está relacionado a derechos humanos y trata de personas, y es importante entender algunos conceptos, ¿no? El primer concepto que vamos a ver es qué son los derechos humanos. ¿Qué significa cuando hablamos de derechos humanos? Bueno, en palabras muy sencillas, los derechos humanos son todos aquellos derechos que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser seres humanos, ¿no? Son derechos, como acá la diapositiva nos muestra, son todos aquellos inherentes al ser humano, sin ningún tipo de distinción en cuanto a la nacionalidad, el sexo, el color de piel, el origen étnico o cualquier otra condición. Entonces, son todos estos derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Entonces, esta es la característica de los derechos humanos. Vamos a ver algunos principios generales de los derechos humanos. Entre ellos tenemos acá 3, la universalidad. Este principio hace referencia a que por el simple hecho de que somos hombres, de que somos mujeres, somos personas, tenemos igualdad de condición en cuanto a estos derechos, ¿no? Estos derechos son universales, son de manera general para todo el mundo. También son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no pierden sus efectos, que no prescriben por el lapso del tiempo. Son derechos que están ahí y que no van a prescribir con el transcurso del tiempo. También son irrenunciables. ¿Qué significa esto? Que nadie, ninguna persona puede renunciar a sus derechos humanos, ¿no? O sea, nadie nos puede privar de estos derechos y tampoco nosotros podemos renunciar a los derechos humanos. Estos son algunos de los principios. Acá tenemos algunos otros para mencionar que son, por ejemplo, la inviolabilidad. Esto hace referencia a que poseen una naturaleza irreductible, ¿no? Y siempre están vigentes en todo momento y en todo grupo de individuos. También la efectividad, ya que tienen que ser efectivos y no son aspiraciones o formulaciones, sino que se deben hacer respetar y que están dentro del ordenamiento jurídico y están establecidos por los estados. Y también la igualdad de derechos, ¿no? Que se protegen de igual medida y de igual manera todos aquellos referidos al ser humano. Para hablar igual de los derechos humanos, nos vamos a remitir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ha sido adaptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este fue el primer documento legal que ha establecido la protección universal de derechos humanos. Este es un instrumento muy importante que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué tenemos? También dentro de la protección de derechos humanos hablamos de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esta carta como tal conforma 3 documentos específicos. Uno que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado, que ha sido emitido posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y al mismo tiempo se ha adoptado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ya? Entonces, estos 3 este conjunto de instrumentos internacionales, tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, de Derechos Civiles y la Declaración, conforman lo que se denomina la Carta Internacional de Derechos Humanos. A nivel internacional, estos son los instrumentos que se aplican, ¿no? Y a todos los países ratificantes. En materia de derechos humanos tenemos muchos instrumentos de los que podemos hablar, tenemos muchas instancias de protección de derechos humanos, pero en esta presentación vamos a ver los conceptos más sencillos, ¿no? Y esto es lo que sí necesitamos recordar, un poco saber qué son los derechos humanos,
cuáles son los instrumentos legales que a nivel nacional, a nivel internacional se tienen en cuanto a protección de derechos humanos. Ahora vamos a pasar a hablar de la trata de personas. La trata de personas es un delito. ¿Qué se entiende por un delito? Aquí tengo entendido que nos están siguiendo jóvenes, nos están siguiendo adolescentes y otra población. De manera general y de manera muy sencilla, un delito es toda aquella acción que tiene una sanción, toda aquella acción que va contra la norma jurídica, va contra las disposiciones y tiene una sanción, ¿no? Vemos que en nuestras legislaciones nosotros tenemos diferentes tipos de delitos y dentro de estos delitos está la trata de personas. ¿Cuál es la característica de la trata de personas? Es que vulnera los derechos fundamentales, vulnera los derechos humanos, ¿ya? Por eso hacíamos un breve repaso de qué es los derechos humanos. Dentro de estos derechos, los que más se ven vulnerados con la comisión del delito de trata de personas es la integridad física, la vida, la integridad emocional, psicológica y la dignidad, ¿no? Y principalmente la libertad. Vamos a ver un poco más adelante en qué medida y en qué consiste esta afectación al derecho a la libertad que tenemos. Para hablar, como hemos visto un poco sobre los derechos humanos, hemos visto que hay varios instrumentos a nivel internacional que nos dan protección. Dentro de la trata de personas específicamente tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la legislación internacional que abarca diferentes países para la protección en cuanto a trata de personas, ¿no? Dentro también tenemos, aparte de esta convención, tenemos dos protocolos que están referidos al tema. Uno es el protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Y es en este protocolo que nos va a dar los conceptos, nos va a brindar un concepto de manera internacional sobre qué significa la trata de personas. Y los vamos a ver posteriormente. También tenemos otro protocolo que está relacionado, que es el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos son tres instrumentos internacionales que se maneja en cuanto a materia de trata de personas. Vamos a ver un poco, dependiendo el país, es que se aplican estos protocolos, ¿no? O esta convención a todos aquellos países ratificantes. Por ejemplo, en el caso boliviano, nosotros tenemos ratificada la Convención de las Naciones Unidas y también tenemos ratificados ambos protocolos. Es decir, que en nuestros países se tiene que cumplir con estas disposiciones. Vamos a ver un poco la definición que nos brinda este protocolo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Este protocolo nos da una denominación, una definición bastante amplia y según acá tenemos, si todos pueden ver en la diapositiva, se entiende por trata de personas a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a las amenazas, el uso de la fuerza. Vamos a ver un poco acá en detalle, tenemos en este recuadro cuáles son los elementos de la trata de personas. El delito de trata de personas es un delito bastante complejo por las diferentes formas en las que se presenta y los diferentes entornos en los que se da, ¿no? No es lo mismo que hablar de robo o de secuestro, de hurto, sino es un delito bastante complejo, es un delito muy complejo. Dentro de la trata de personas, del delito como tal, podemos reconocer estas fases, estas tres fases que también están manifestadas en el protocolo. La primera fase de la trata de personas, que es la fase 1, es la captación. Esta captación podemos decir que es la parte inicial, es la parte central, es la parte donde realmente inicia como tal el delito y es bastante complicada. ¿En qué consiste? La captación son todas aquellas formas de atraer, de engañar a una persona, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, no solo en Bolivia, a nivel internacional ya podemos distinguir dos formas de captación. Hablamos actualmente de las formas de captación tradicional, que son todas aquellas que tradicionalmente se han venido dando en todo este tiempo, ¿no? Desde hace muchos años. Entre las que tenemos, por ejemplo, las ofertas laborales. Las ofertas laborales son una forma de captación muy conocida y data ya desde hace mucho tiempo.
¿En qué consisten estas ofertas laborales? Hay personas que son los tratantes quienes cometen el delito de trata de personas, que utilizan carteles, hacen afiches, ofreciendo trabajos. Acá vamos a ver un poco más, ofreciendo trabajos, ofreciendo grandes salarios, bastantes beneficios y con muchas facilidades. Entonces, las ofertas de trabajo, por ejemplo, en Bolivia son una forma de captación bastante común. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas, los tratantes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas, especialmente de los jóvenes y las jovencitas, y les ofrecen grandes beneficios. ¿Y qué sucede una vez que estos tratantes logran captar, esa es la palabra, captar a través de estos anuncios? Es que continúe el delito, ¿no? Otra de las formas tradicionales de captación de la trata de personas son las ofertas de viaje o las ofertas de estudio, las ofertas de becas de turismo, becas de estudio o turismo también. Todos aquellos anuncios que tienen que ver con ofrecer bastantes facilidades, comodidades, beneficios, son formas de captación. El problema es que es muy difícil identificar una forma de captación, porque a veces uno cree, ¿no? Uno dice, este trabajo me parece muy bien, o este viaje está muy barato, entonces lo haré, ¿no? Entonces, ahí es donde los tratantes son bastante hábiles para captar, ¿no? Captar a las víctimas. ¿Qué pasa después? Una vez que la víctima es captada por una de estas formas de captación, que también pueden ser virtuales o digitales, con el tema del Internet y especialmente con la pandemia por COVID-19, prácticamente se han migrado todas las formas de captación tradicionales y actualmente son virtuales o digitales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los juegos en línea, las redes sociales, las aplicaciones de citas. ¿Por qué? Porque a través de estas redes sociales es muy fácil que los tratantes puedan atraer o contactar a una persona. ¿De qué manera lo hacen? Se ganan la confianza a través del enamoramiento. Por ejemplo, en Bolivia se dan muchos casos de captación a través de juegos en línea, que como la interfaz y juegan en línea los chicos, uno le habla al otro, no saben con quién están hablando, entonces logran contactar a la víctima y pedirle que vaya a algún determinado lugar, ¿no? Entonces, son formas de captación que se están dando ya con más fuerza a nivel internacional. En Bolivia se han registrado muchos casos de estas formas de captación, al igual que las aplicaciones de citas que utilizan mucho los jóvenes y adolescentes para conocer personas. Y en realidad cuando ellos hablan con alguien detrás de la pantalla, en realidad no saben con quién están hablando, ¿no? Y hay personas que, como estos tratantes, se hacen pasar por jóvenes para poder captarlas. Vamos a entrar a la segunda fase del delito. La segunda fase es el transporte o traslado. ¿En qué consiste? Una vez que la víctima ya ha sido captada por una de estas, de estos engaños o de estas mentiras, como una red social o una oferta de trabajo, es transportada, ¿no? ¿Qué significa? Que es llevada a otro lugar. Dentro del transporte podemos distinguir dos formas de trata de personas, la trata interna y la trata externa. La trata interna consiste en que la víctima es transportada dentro de su misma región. Sí, por ejemplo, en Bolivia, dentro de Bolivia tenemos varios departamentos, ¿no? Si una víctima es transportada dentro de Bolivia a otro departamento, es trata interna. Y si esta víctima es transportada a otro país, por ejemplo, a otro país, es trata externa. Por ejemplo, de Bolivia a Colombia o de Bolivia a Ecuador. Ahí hablamos de trata externa. Y también podemos hablar de la trata mixta, que consiste en que la víctima es transportada primero dentro de su país, luego es llevada a otro país, luego otra vez la traen a su país y ahí está dando vueltas en diferentes lugares. ¿Cuál es la tercera fase del delito? Es la acogida. ¿En qué consiste esta acogida? La acogida es la recepción de las personas, ¿no? Aquí tenemos un poco más la descripción. Es el lugar donde va a permanecer la víctima, ¿no? Entonces, esas son las tres fases principales de la trata de personas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, una captación a través de una oferta laboral. Un grupo de tratantes realiza una ficha que dice: se necesita señorita para ganar mucho dinero en poco tiempo. Ya. Una vez que la persona va a la entrevista laboral, no la dejan salir más.
¿Qué pasa? Una vez que no la dejan salir más, la transportan a otro lugar. Ahí ya vemos el transporte o traslado. Y esa víctima, una vez que llega al destino en el que se va a quedar, es acogida o recepcionada por otro grupo de personas, ¿ya? Esas son las tres fases de la trata de personas. ¿Cuál es el fin de la trata de personas? Es la explotación del ser humano. El protocolo nos establece diferentes formas de explotación y cada legislación en cada país también existen, de acuerdo a cómo está el delito tipificado en cada país, existen otras formas de captación. Por ejemplo, en Bolivia existen 14 formas de captación. Sin embargo, a nivel internacional, las más recurrentes y las víctimas que caen más en estos delitos son la explotación sexual y el trabajo forzoso. Son los dos que a nivel mundial ponderan las cifras de víctimas de trata de personas. A partir de eso tenemos otras formas de explotación que se dan a nivel internacional. Por ejemplo, la servidumbre también se da bastante en Bolivia. Y hay otras formas, el tráfico de órganos, por ejemplo, que también es bastante conocido. Hay varios, pero como les digo, las que ponderan, las que lideran las cifras en cuanto a víctimas de trata de personas son por explotación sexual y por trabajo forzoso. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de formas de captación. Sí, por ejemplo, hay varias jovencitas, varias adolescentes que ven este tipo de anuncios como casting, ¿no? Y piensan que va a ser una buena oportunidad, pero en realidad los tratantes son bastante hábiles, son bastante expertos en esto. Otra característica importante de la trata de personas, antes que me olvide, y es importante mencionarlo, es que muchas veces se piensa que los tratantes agarran a las víctimas de la calle, ¿no? Que las secuestran, las levantan de la calle. Pero no es así. Existe un gran porcentaje, de hecho más del 50% de las víctimas de trata de personas son captadas dentro de su círculo familiar o dentro de un círculo de confianza. ¿Qué pasa? Que los tratantes logran incluso inmiscuirse, ser parte de la familia, ser parte del grupo de amigos, crear un lazo personal o amistoso con la víctima para que ésta genere una confianza, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, yo conocí a este amigo en línea y lo voy a ver y es mi amigo y lo conozco y hablamos hace mucho tiempo, pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que es un tratante y ha estado trabajando a la víctima. Es por eso que identificar la trata de personas es bastante complicado. Aquí tenemos otras formas de captación, como les mencionaba, los juegos en línea. A través de estos juegos en línea o redes sociales, los tratantes utilizan varias formas de convencimiento, ¿no? Incluso utilizan palabras que los mismos jóvenes utilizan. Por ejemplo, las criptomonedas, que es un término muy conocido dentro de los juegos en línea, o que le regalen diamantes, o cosas que son muy afines a los chicos. Entonces los tratantes realmente utilizan todo este tipo de artimañas para contactar a una víctima. Vamos a hablar un poco sobre el reporte global en cuanto a trata de personas. Cada 2 años la UNODC presenta una recopilación y hace una identificación y presenta cifras sobre trata de personas. El último reporte lo ha hecho el 2020 y esperamos este año seguramente ya va a sacar el reporte del 2022. Para esto he hecho un pequeño cuadro sobre algunos mitos y realidades sobre la trata de personas con un refuerzo que nos ha brindado este reporte global sobre la trata con las cifras, ¿no? Un mito muy común dentro de la trata de personas, por ejemplo, es que todas las víctimas de trata de personas son mujeres. Muchas personas piensan eso. Pero no, en realidad cualquier persona puede ser víctima de trata de personas, no importa su edad, no importa su situación, no importa nada. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Y la UNODC en su reporte lo confirma y nos dice que el 65% de las víctimas de trata de personas son niñas. Otro mito de la trata de personas es para explotación sexual. Ese es un mito, si bien es un fin, en la realidad se abarca diferentes formas de explotación dentro de la trata. Entonces una víctima no solo puede ser víctima para fines de explotación sexual, sino que también puede ser para explotación laboral, servidumbre, extracción de órganos u otros fines.
Y acá la 1DC también nos dice que el 50% de las víctimas de trata de personas es con fines de explotación. Evidentemente es el que lidera. Después el 38% es con fines de trabajo forzoso, como les comentaba. Y dentro de esto del trabajo forzoso, para los trabajos que más se reclutan las víctimas son para minería, para costura, ¿sí? Y otros trabajos de acuerdo a la región en donde es dejada la víctima o donde la víctima se encuentra. También tenemos que el 6% para actividades delictivas forzadas y el 1% para la mendicidad forzada. En Bolivia sí tenemos igual casos de mendicidad forzada, que es otro fin de la explotación, de la trata de personas que hemos visto. Otro mito que tenemos, los que captan a las víctimas son hombres. También esto es un mito, no todos los tratantes son hombres. Si bien acá tenemos algunas cifras, si bien las redes de trata de personas están conformadas tanto por mujeres y por hombres. Incluso se ha reportado casos en las que las mismas mujeres contactan a mujeres para captarlas con fines de trata, ¿no? Y acá tenemos un dato, entre el 62 y el 64% de los hombres sí son procesados. En su mayoría sí son hombres, pero esto no excluye que las mujeres también puedan ser tratantes. Acá tenemos, vamos a correr un poquito con algunos datos. Las víctimas de trata de personas son pobres, por eso caen. También es un mito y es una frase que a veces se escucha bastante, pero en realidad no solo es así. Si bien la vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad generan este tipo de situaciones, no siempre es así. Cualquier persona puede ser víctima. Otro dato de la 1DC que nos dice que el 46% de las víctimas provenía de Países Bajos, ¿no? Tenemos varios mitos, varios mitos y realidades cuando hablamos de trata de personas, pero en realidad de manera general la trata de personas es bastante complejo. Aquí tenemos una gráfica y con esto vamos a ir cerrando sobre cómo la trata de personas está a nivel mundial, ¿no? Y vemos que en cuanto a Norteamérica tenemos el 72% de casos, en Centroamérica también ocupa el 81%, en Sudamérica el 64%, y acá vemos cuáles son los fines más recurrentes. Y como les mencionaba, los fines a nivel mundial que ponderan las cifras es explotación sexual y trabajo forzoso, ¿no? En diferentes países, aquí vemos una gráfica muy corta sobre cuál es la situación. Un poco para resumir y ya cerrando la presentación, la trata de personas, los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Son todos aquellos que tenemos nosotros por el simple hecho de ser personas. Nadie nos puede privar de nuestros derechos humanos. Los derechos humanos que más se ven afectados por el delito de trata de personas son la libertad. Cuando hablamos de la privación de libertad, que es la que más se ve afectada en la trata de personas, siempre hay una privación de libertad en el delito de trata de personas, no solo hace referencia al encierro, ¿no? A veces se piensa que todas las víctimas de trata de personas están encerradas, maniatadas y no las dejan salir y no ven la luz del día, pero en realidad no es así. Un gran porcentaje de las víctimas de trata de personas no sale de esa situación de trata por el simple hecho de que es amenazada, es violentada, la amenazan con matar a la familia o cualquier otro tipo de coacción. Entonces, el no poder decir, ya no quiero ser parte de esto, también es una forma de privación de libertad. Entonces, es uno de los derechos que más se ve afectado. Después, el derecho a la dignidad, ¿no? El derecho a la vida, a la locomoción. Hay varios derechos que se ven afectados. La trata de personas es un delito bastante complejo, como en 20 minutos es bastante complicado hablar del delito, pero hemos visto algunas de las partes más importantes. Que es importante recapitular que dentro de la trata hay 3 fases: la captación, el transporte o traslado, la acogida para la explotación. Tienen que estar sí o sí estas 3 fases para decir que hablamos de trata de personas, si no es otro tipo de delito. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que podemos compartir el día de hoy sobre derechos humanos y trata de personas. Muchas gracias por el espacio y quedo atenta a sus preguntas o consultas. Muchas gracias, Guaira, por tu presentación. Muy interesante, realmente en 20 minutos no se puede abordar
una problemática tan amplia. Sin embargo, has hecho un buen resumen, una buena síntesis. Invitamos a las personas, si quieren hacer algunas preguntas por el chat o algún comentario sobre la exposición de Guara, tenemos ahora el espacio. Capaz si les vamos dando tiempo para escribirlas y al final de todas las presentaciones o de la siguiente presentación, pues también se pueden ir respondiendo para poder pasar al siguiente momento. Claro que sí. Podemos invitar también a todas las personas que nos siguen vía Facebook a que puedan escribir también ahí sus preguntas y claro que las haremos llegar también a las personas que en este día pues nos hacen el favor de acompañarnos y de también iluminarnos con todas sus expresiones. Así que pues bueno, continuando también con nuestra agenda del día de hoy, pues quiero presentarles al hermano Jorge Walder. Él es hermano marista, profesor de Ciencias Religiosas y de Educación Física. Él forma parte también de la Red Causae en Argentina, en Buenos Aires, desde el 2017 y participó también en la Asamblea de Talita Cum realizada en el 2019 representando a Uruguay. Y bueno, también formó parte de la Comisión contra la Trata de la CLAR hasta el año pasado. Así que pues Jorge, te damos la bienvenida. Qué gusto que nos puedas acompañar también para esta segunda parte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todas. Realmente es un placer volver a compartir con la Comisión de Trata de la CLAR, con la que estuvimos trabajando juntos 2 años, así que poder compartir con ustedes es una reflexión personal. Si han estado atentas a la presentación, en ningún momento dice que soy teólogo. Me parece que hay que ser honesto intelectualmente y compartir, digamos, desde la experiencia de donde uno va a hablar. Me gustaría empezar compartiendo pantalla. Me pedían la parte del juzgar, poder compartir con ustedes una pequeña reflexión que es totalmente personal, tomado de algunos artículos. Y quería empezar con algo muy simple, digamos. Para mí el juzgar nunca es objetivo. La persona que juzga de su propia subjetividad, de su propia formación, de sus propios estudios, juzga de sus propios prejuicios, de sus propios valores. Entonces, como que aclarar que el juzgar de hoy, esta pequeña reflexión, está muy, digamos, metida en lo que es mi subjetividad. Y también como varón blanco, heterosexual y católico. Yo creo que eso es importante también remarcar a la hora de empezar a hablar. No es lo mismo que yo me presente como una persona de raza negra, una persona de los pueblos originarios, una persona que puede ser homosexual, que puede ser... O sea, me parece que enmarcar también este tipo de formación, yo creo que hace la reflexión que quiero compartir con ustedes. El texto bíblico elegido es el texto del profeta Ezequiel. Es un texto muy conocido. Cuando la hermana Carmen me invitaba a pensar en el texto para compartir con ustedes, este fue el primer texto que me vino a la cabeza. El valle de los huesos secos, que Dios hace que, a través de Ezequiel, que esos huesos resuciten. Y haciéndole caso a su intuición, digo yo, bueno, ¿por qué no reflexionar el tema de la trata y derechos humanos con este texto bíblico? El texto empieza, yo dividí la presentación en dos partes, el texto empieza diciendo: la mano de Yahvé se posó sobre mí, Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu, me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Como para enmarcar un poquito el contexto de dónde estamos hablando, en el año 609 sucede la caída del reino de Judá, cuando muere el rey Josías. El reino del sur entra en una crisis,
y hasta que en el año 587 a.C., Babilonia toma Jerusalén, ¿sí? Después de varios momentos de los judíos negarse a pagar impuestos, de varios momentos de reyes que cambian, de más situaciones, los babilonios, con Nabucodonosor como rey, destruyen toda Jerusalén, destruyen el templo, y deportan prácticamente a casi todo el pueblo judío a Babilonia. La predicación de Ezequiel se va a dar en Babilonia, alrededor del año 570 aproximadamente, es cuando recibe su vocación Ezequiel, y empieza a predicar, y después como otra fecha clave es el 538, cuando Ciro conquista Babilonia y devuelve a los judíos a Jerusalén. Les permite volver. Sabemos que hay judíos que eligen quedarse, judíos que vuelven, y cuando vuelve se arma el conflicto entre los judíos que se habían quedado y los que fueron al destierro. Pero bueno, eso no tiene relación con lo que quiero compartirles hoy. El destierro, una pequeña imagen, ¿sí?, de lo que se puede, lo que fue, digamos, la visión de Ezequiel. Imaginamos un gran valle de huesos secos. Ahora, ¿qué significó el destierro para los judíos? Si volvemos al Génesis, Dios le promete a los judíos una tierra que iba a ser su hogar, una tierra prometida, le promete un templo, le promete bendiciones, le promete descendencia, ¿sí? Y los judíos aquí se encuentran que no tienen nada de eso. Se encuentran completamente sin una identidad. No tienen identidad ni como pueblo, ni como personas. Recordando lo que decía la doctora Guara al principio, que fue una presentación muy clara, si bien tiene razón lo que decía, o sea, es muy poco el tiempo que hubo para compartir temas tan complejos como derechos humanos y trata, me parece que ella habló en un momento del tema de tenemos el derecho humano a la identidad. El pueblo en el destierro lo pierde completamente. Se encuentra con miedo, con desesperación, con desesperanza, y es aquí donde surge la vocación de Ezequiel. La vocación de Ezequiel no surge en un lugar donde él meditaba y se encontraba así en paz, no. Ezequiel es probablemente hijo de sacerdotes, es llevado al destierro, y Dios lo llama estando en esta situación de desterrado, donde Ezequiel también sufría el miedo, también sufría la desesperación, también sufría la desesperanza. Su denuncia básicamente no difiere mucho del resto de los profetas. Si leemos a Isaías, a Amós, a Jeremías, a cualquier otro profeta, vamos a encontrar que para ellos los responsables de la catástrofe son prácticamente siempre los mismos. Los reyes de turno, los sacerdotes que estaban aliados con el poder, los nobles, poderosos, dueños de la tierra, los falsos profetas. En el fondo, lo que está denunciando Ezequiel es la corrupción, que es lo que van a anunciar todo el resto de los profetas. Cuando el pueblo se aleja del plan de Dios, cuando el pueblo se aleja de ese proyecto que habían armado juntos a lo largo del Éxodo, con Dios, con su pueblo, cuando el pueblo se aleja es cuando se encuentra con estas situaciones de destierro. Cuando pierde su identidad, cuando sacan a Dios de su vida, es cuando el pueblo pierde completamente su identidad. Ahora, un valle lleno de cadáveres. La imagen es fuerte. O sea, si nos imaginamos la situación, el pueblo mismo experimentó esa imagen al dejar Jerusalén. O sea, la conquista de Jerusalén llevó 3 o 4 años, cruentas batallas, cuerpos tirados por todos lados. O sea, para el pueblo que Ezequiel le hablara de una tierra cubierta de cadáveres, no es novedad, lo habían visto. Signo de muerte, de desolación, de podredumbre, dolores nauseabundos. O sea, no es una imagen agradable. O sea, afecta todo nuestro sentido. No hay vida. O sea, claramente es un espacio totalmente de muerte, pero la situación no le es ajena a Dios. ¿Sí? La situación, digamos, Dios está presente incluso en la muerte, y es desde ahí donde va a llamar al profeta. La situación Dios no da la espalda a su pueblo en esta situación. Ahora, ¿qué comparación podemos hacer con las víctimas de trata en este siglo XXI? También son sacadas de su tierra, lo que compartía Guara, sea trata interna, trata internacional, son captadas por personas conocidas, son llevadas a otros lugares, sin documentos, muchas veces se lo sacan, sin conocer el idioma, en otras circunstancias, sin lazos familiares o desconfianza cerca, fuera de la sociedad, y parias dentro de su propio pueblo. O sea, ellas también viven una situación de destierro. Son los cadáveres del valle del siglo XXI
pudriéndose a la intemperie sin esperanzas. O sea, las víctimas de trata son hoy los muertos, los cadáveres que están tirados en el valle, de los cuales nadie se quiere acercar. Esa es la situación con la que nos encontramos hoy con las víctimas de trata. Sea trata de explotación sexual, sea trata de explotación laboral, sea mendicidad forzada, sea venta de órganos o fluidos, digamos, son las nuevas personas que se encuentran deportadas, fuera de la sociedad. Los derechos humanos, por nombrar algunos, ¿sí? También los traía Guara en su excelente presentación. Sin libertad, no tienen derecho a un nombre, son personas esclavas, son personas torturadas, son personas que no tienen justicia. Al inicio nos recordaba el Papa Francisco que los derechos humanos son iguales para todos, por el hecho de ser humano. Pero en este caso, las víctimas de trata no tienen acceso a esos derechos. Por eso lo ponía entre comillas, la reflexión de los derechos humanos. Esta es una frase que es de una investigación de la ONG El Paso, de acá de Uruguay, que dice: impedidas del ejercicio de sus derechos fundamentales, las personas son colocadas en un lugar de no ciudadanía, y las personas que no son consideradas ciudadanas no tienen acceso a derechos en un determinado país. Hoy las víctimas de trata no son consideradas ciudadanas, o sea, así como tampoco lo eran los judíos en su momento en el pueblo en Babilonia, mucho menos los judíos que habían quedado, digamos, hoy en el siglo XXI, estas personas no son consideradas ciudadanas. Acá, una reflexión personal, o sea, yo creo que la gran tentación que tenemos quienes trabajamos en la lucha contra la trata de personas es esto de creernos como superhéroes. Es decir, cuando nos preguntan, bueno, ¿y usted qué hace de voluntariado? ¿En qué trabaja? No, yo soy defensor contra la trata de personas. Entonces, a veces se imagina la gente que tenemos un chaleco antibalas y versión hollywoodense, agarramos una escopeta y pateamos la puerta de donde están los tratantes y entramos a los tiros y rescatamos a las víctimas. O sea, como que el ego nos invade mucho, y sobre todo si somos varones. O sea, esto es, no, porque yo acompaño víctimas, yo conozco de personas que están contra la trata, yo trabajo. Entonces, hay que tener cuidado, porque el texto, Ezequiel nos lo dice, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel puede haber dicho, sí, Señor, yo los puedo revivir porque soy tu profeta. Y en cambio, Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes, si voy a hacer algo, va a ser a través tuyo. Me parece que la gran tentación que tenemos, los que estamos, es precisamente esto, creernos superhéroes. Dios nos va a recordar, en un momento anterior, el capítulo 34, donde dice que Él se va a hacer cargo de sus ovejas. Yo mismo me preocuparé de mis ovejas, yo las llevaré a descansar, palabra de Yahvé. Buscaré a la que esté perdida, volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté herida, reanimaré a la que esté enferma y velaré por la que esté sana. Las cuidaré con justicia. Es Dios quien se va a hacer cargo de las víctimas, a través de nosotros. Pero no somos nosotros los que nos ponemos la capa y salimos a rescatar a las personas. La segunda parte del texto, cuando Dios le dice, profetiza con respecto a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos. Haré entre ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios. Haré que broten ustedes la carne. Extenderé en ustedes la piel. Colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía sobre ellos la piel. Pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre los muertos para que vivan. Profeticé según la orden que había recibido, y el espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida, se levantaron sobre sus pies. Eran una multitud grande, inmensa. El profeta habla y Dios va actuando en el mismo instante. Es Él quien devuelve la vida a los huesos. No es el profeta, es la palabra de Dios a través del profeta la que reconstituye a las personas. Y con las víctimas sucede lo mismo. Lo que compartía antes yo, esta tentación de creernos superhéroes, creernos personas que podemos solo, es Dios quien va a actuar a través de nosotros. Es Dios quien se va a acercar a las víctimas, a las personas, a la gente que nos escuche, y es Él el que irá resucitando y sanando los cuerpos.
va a hablar del espíritu de vida, el soplo, el aliento, la ruaj, es una palabra femenina que los católicos o el cristianismo la ha pasado como el espíritu de Dios, cuando en realidad es la ruaj. Es la que da vida al cuerpo primero, los huesos, los músculos, los nervios. Lo mismo pasa a nosotros cuando trabajamos con las víctimas o con personas que necesitan nuestra ayuda. Nosotros primero curamos el cuerpo, la salud, la comida, el abrigo, le damos acceso a la justicia. Lo demás viene después. Primero, lo urgente es sacar a la persona de la situación más grande de vulnerabilidad. Si pasa hambre, si pasa frío, si es esclava, si está siendo castigada. La pregunta que nos queda es lo mismo que hace el profeta, o sea, cuando los muertos, antes de que el Yahvé profetice y diga, infunde tu espíritu, ¿los cuerpos están realmente vivos o solo existen? Las víctimas que nosotros acompañamos, ¿la estamos ayudando poniendo de pie o la estamos haciendo dependiente de nosotros? Estamos haciendo que existan a través de nosotros. Una pregunta que por ahí nos puede ayudar como una reflexión posterior. El espíritu entró en ellos y recuperaron la vida y se levantaron sobre sus pies. El principio vital, el soplo, el aliento, la ruaj que entra, aquello que es capaz de hacer brotar la vida donde solo hay muerte. Los cuerpos se paran, se levantan, pero al no tener el espíritu de Dios no estaban realmente vivos. Y lo importante de la ruaj es comunitaria. No le da la vida como individuo, sino como comunidad. Era una comunidad grande, inmensa. No se ponen de pie a uno. No es que, bueno, levántate vos, bueno, o sea, no. La multitud escucha la palabra y juntos se ponen de pie. Por eso nuestro trabajo siempre tiene que ser comunitario. Una pequeña reflexión final. Me quedé con la frase esta, ven desde los cuatro vientos. Lo que nosotros acompañamos o deseamos acompañar a las personas que son víctimas de trata es el proyecto de vida. Ayudar a reconstruir el sentido de las vidas de las víctimas, que es lo primero que pierden, o sea, la esperanza, lo primero que pierden el deseo de seguir vivos. Entonces, ¿de qué manera nosotros, desde nuestros acompañamientos, desde nuestros proyectos comunitarios, desde nuestros apostolados, podemos ayudar a que las víctimas vuelvan a encontrar el sentido de sus vidas? ¿Y de qué forma construimos comunidades que acompañen? O sea, o soy yo, Jorge, que acompaña a esta víctima y nadie más puede hacer nada. No, el acompañamiento siempre es comunitario, siempre es interdisciplinario. O sea, acompaña al Estado, acompaña a la ONG, acompaña al personal de salud, acompaña a la fuerza de seguridad. Nosotros somos solo una parte más de ese engranaje. Que quizás alguna persona se pueda sentir más cómoda con nosotros, estupendo, bienvenido. Pero no nos podemos creer que somos los únicos que vamos a ayudar a esa persona. Y para terminar, un fragmento de mi escritor favorito, es un escritor uruguayo, fallecido hace creo que 2 o 3 años. Es un fragmento del libro de los abrazos. Eduardo Galeano decía, los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan, es más libre el dinero que la gente está al servicio de las cosas. Quizás si lográramos cambiar el marco con el que vemos la sociedad, hoy no existiría la trata de personas. Si pusiéramos a la gente por encima del dinero, a las personas por encima de las cosas, donde vemos que hemos naturalizado situaciones de violencia y muchas veces dentro de la vida religiosa, eso suma a una cultura de la violencia. Y la cultura de la violencia lleva a la trata de personas, es uno de los muchos factores que llevan. El texto que nos invitaba, la canción de María Laura de León Gieco al principio, esto de ponernos en lugar del otro, que podría ser yo, todos podemos ser víctimas de trata. Entonces, por eso la importancia de lo comunitario, por eso la importancia de acompañarnos entre todos. Hasta aquí la reflexión. Muchísimas gracias por
por el tiempo, muchísimas gracias por la escucha y doy la palabra al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. De verdad que es muy iluminador lo que nos compartías y que sabemos que parte pues justamente de una experiencia personal y también de, pues sí, de esa reflexión también del actuar cotidiano, que las personas que vamos trabajando también, pues también queremos irlo haciendo, ¿no? Ir a la vez de reflexionando y actuando, que siga iluminando pues estas realidades que tanto también nos retan, ¿verdad? En el día de hoy. Así que muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí en el chat tenemos un comentario, ¿verdad? Y nos dice Isabel que le ha gustado mucho esta reflexión que nos haces, que es una mirada muy positiva, llena de sentido y muy cierta. Muchas gracias, Isabel, por tu comentario. Y vamos a seguir también respondiendo las preguntas más adelante y para dar paso también al siguiente momento. Sí, Zaira, ¿no? Al final del tercer momento se van a responder a las preguntas que han ido apareciendo en el chat. Ahora vamos a dar paso a Yersia Muñeco Valdivieso, es comunicadora social con experiencia en la aplicación de herramientas educomunicacionales para la prevención de problemáticas sociales y viene trabajando en SECASEM como responsable del proyecto Vida Libre de trata de personas en el ámbito rural urbano del municipio de San Borja, aquí en Bolivia. Ella está acompañada con un grupo de jóvenes adolescentes con quienes ella trabaja. Nos van a compartir esta tercera parte, que son ya una interacción más pedagógica, más práctica del cómo, ¿no?, prevenir o cómo estar atentos, atentas a no caer en estas redes de trata y de tráfico que vulneran nuestros derechos. Bienvenido, Yersia, y a los jóvenes que están contigo. Buenas tardes a todos y gracias por este espacio, gracias Ana y gracias a la Clara, a la red Talitacún, a la red Cansai también, y bueno, agradecer por estar en este espacio donde se está tratando el tema de este grave delito transnacional como lo es la trata de personas y en relación a lo que afecta, ¿no?, gravemente a los derechos humanos. Mencionar que un tema importante para combatir lo que es el delito de la trata de personas es hacer énfasis en la sensibilización para poder evitar esta problemática. Es por eso importante el generar espacios donde se informe, donde se genere prevención y por supuesto sensibilización. Sabemos que las la principal población afectada por este delito es principalmente la población adolescente, que comprende entre los años de 11 a 20 años. Es así que se realiza la formación con adolescentes y justamente estoy aquí con ellos, para que sean ellos principalmente quienes den a conocer acciones de prevención para, sobre todo, compartirles un poquito cómo se puede prevenir este delito de la trata de personas. Es así que vamos a compartir una presentación y ellos van a ir exponiendo y comentando cómo adolescentes ellos pueden prevenir este delito. Si me confirman si se puede ver la presentación, por favor. ¿Está cargando aún? ¿Me confirman, por favor? Todavía no. Creo que es nuestra señal lo que impide que podamos compartir. No sé si... ¿Se puede compartir? ¿Será que nos confirman si se puede ver o no? No se ve, aún no se ve.
Tal vez nos pueden aceptar para que nosotros, porque sí pongo el tema de compartir la pantalla, si nos pueden aceptar, por favor. Deja de compartir y vuelve a intentar, Jersey. A ver si sale. Estamos intentando de nuevo, pero creo que es por el tema más que todo de, no sé si es de la señal, que está un poco lento, o si nos pueden aceptar también, porque ya presionamos compartir. Ay, no sé qué pasa. No sé, David, ¿nos pueden auxiliar? Porque yo ya le di, de hecho, Secasem es coanfitrión. ¿Por qué no puede compartir? Nosotros sí vemos la pantalla y las diapositivas, pero no sé, creo que ustedes no las ven. No se ve. Y usted, Secasem, es coanfitrión, entonces puede compartir pantalla. Ese es el punto, tal vez sí me pueden. A ver, esperemos. Ay, Dios santo. A ver si nos auxilian, Davis. Bueno, entonces seguimos. Si no se puede compartir la diapositiva, tal vez lo podemos hacer así para prevenir lo que es el delito de la trata de personas. Y si algo podemos hacer, ¿no? Es comentarles estos 10 tips. Y aquí yo les voy a hacer la palabra a los adolescentes para que ellos puedan comentarles un poquito algunos de estos tips para que los oyentes que están a través de la virtualidad puedan también aplicarlos y así estar alertas ante este delito de la trata de personas. No sé si nos escuchan, nos confirman eso, por favor, nos escuchan, pero... Escuchar, sí. Perfecto, estamos bien con eso, excelente. Bueno, buenas tardes para todos los presentes en la sala. Mi nombre es Ana Priyanka Aponte Plata, tengo 17 años de edad y soy gestora pública de lo que viene a ser la ONG Secasem. Nosotros en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que viene a ser prevenir, 10 tips para prevenir la trata de personas. En el tip número 1 habla lo que viene a ser identificar, ¿no?, la veracidad de las ofertas de trabajo en el municipio, departamento o país. Esto quiere decir que nosotros como adolescentes que vemos la necesidad de que en nuestros hogares no está habiendo una estabilidad económica y buscamos diferentes fuentes laborales para poder generar ingresos dentro de lo que viene a ser nuestros hogares, ¿no? Tenemos Entonces, tenemos que tener en cuenta que los anuncios de trabajo tienen que ser con un poco más de requisitos y que no den tanto lo que viene a ser
la propuesta de darnos el dinero a cambio del trabajo, ¿no? Porque muchos de nosotros nos llama la atención, le brilla los ojos a los adolescentes, ¿no? Y bueno, al pedir, digamos, en un anuncio de trabajo, se necesita una señorita de 17 años, con buena presencia, para ser niñera los fines de semana, el sueldo mensual es de 2.500 o 2.800, o sea, le brillan los ojos. Pero le piden pocos requisitos, ya que solamente, o sea, se necesita una chica de buena presencia, de 17 años, porque no puede ser una persona un poco más mayor, o una persona que no tenga, o sea, ya sea delgada, que no sea delgada, que tenga una complejidad en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, es como que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y verificar los anuncios de trabajo para no caer en lo que viene a ser la trata de personas, no ser víctima de confiar de las ofertas de trabajo en donde ofrecen grandes beneficios y pocos requisitos. Lo que anteriormente yo les explicaba, ¿no? Del tip número 1, que hay ofertas de trabajo en donde nos ofrecen grandes beneficios, pero pocos requisitos. Entonces nosotros tenemos que estar alertas a estos anuncios, prestar atención a los requisitos que nos solicitan y en lo posible poder ir a la entrevista de trabajo con una persona adulta, siempre y cuando seamos menores de edad. ¿Para qué? Para que al momento de ir a la entrevista verifiquemos, ¿no? Los ambientes, las personas que sí son de confianza. Entonces, estos son 2 de los 10 tips que nosotros como adolescentes le tenemos para hacerles conocer. Le paso la palabra a mi compañera para que puedas explicarle los siguientes tips. Buenas tardes, mi nombre es personas que casi no conocemos. A ver, a esto voy con que más que todos los tratantes, pues son, llegan por la parte de captar por las redes sociales, más que todo nosotros como adolescentes o gracias a la tecnología más avanzada que como todo tiene su beneficio, pero también nos perjudica. A veces nos pueden enamorar o podemos hablar con alguien que no sabemos si en verdad es el que está al otro lado de la pantalla, o nos puede convencer, o no les puede charlar así, les podría decir. Continuando con el tip 4, sería desconfía de ofertas de trabajo que solicitan fotografías con poca ropa. Pues, a ver, en un trabajo que te llega a ofrecer o algo, es mentira eso de que te van a pedir fotografías, no sé, como sospechosas o que te sientas incómoda, porque en un trabajo real no te van a pedir ese tipo de fotografía. Y eso sería todo, y le paso la voz a mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Yupanqui Calle, soy gestora de políticas públicas de la ONG SKCEN y voy a decir el tip número 5 para evitar lo que viene a ser la trata de personas. Evita contactar con desconocidos en las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las redes sociales es un medio por la cual los tratantes hoy en día tienen fines buenos y malos, que es social. Se utilizan mucho por los adolescentes, personas desconocidas adolescentes que hoy en día son los que ocupan mayormente este medio, porque a veces los padres dan a los niños celulares, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces, eso sería, usa filtros de privacidad en tus redes, otros fines.
¿Qué quiere decir esto? Que mayormente los adolescentes utilizan Facebook, Instagram, diferentes tipos de redes sociales, en lo cual mayormente Facebook o el Face es el que utilizan. Entonces, tener un poco de privacidad, no recibir o confirmar solicitudes de personas. Están teniendo un poco de problemas con la conexión. A ver si se restablece. Mil disculpas a todos los que nos están siguiendo por las redes. Pero qué importante es justamente los tips que hasta este momento también nos han comentado, ¿no te parece, Anita? Sobre todo pensando en esta parte de las redes sociales, ¿no? Que también ya nos comentaban los ponentes que a partir de la pandemia, pues también ha habido toda una transformación en las formas de captación, y por eso es que también, pues les invitamos a que todos y todas los que se han conectado, ¿no? Sabemos que hay religiosas de diferentes conferencias también a lo largo de América Latina, pero también sabemos que hay jóvenes de diferentes centros escolares, pues que qué importante es que vayamos también tomando nota de estos tips, ¿no? De la seguridad que tenemos en nuestras cuentas, de la manera en la que vamos utilizando las redes y cómo esto también, pues es parte de ese prevenir, ¿verdad? Para hacer eso, que haya menos víctimas. Es verdad, Yersia, ¿no? Cómo tener en cuenta, ¿no? Las redes, las personas que nos van contactando por las redes, identificar, verificar mejor, tener en cuenta a quienes aceptamos, a quienes dejamos que entren a nuestra vida por medio de las redes, ¿no? Y hoy estamos tan vulnerables en esta realidad, ¿no? Y tan expuestos que es importante tener mucha precaución, ¿no? No sé si ya están conectados. Jersey, no. Y bueno, además de las preguntas a los ponentes y algunos a partir de estos tips que estamos escuchando, ¿verdad? También se nos ocurre de qué manera desde nuestros contextos, ¿no? Sabemos que compartimos ciertas realidades en América Latina, pero también cada país y cada espacio, cada departamento, cada estado tiene su particularidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellos también tips que podemos dialogar también, compartir qué es lo que también a nosotros nos funciona para cuidar nuestra seguridad, la seguridad de nuestra identidad en las redes, en los espacios públicos, de qué manera, ¿no? Ahí también las invitamos a que puedan colocarlo también en el chat. Podemos estar tal vez respondiendo a las preguntas, ¿no? Para ir aprovechando el tiempo. Guara, Jorge, hay algunas preguntas que han ido llegando. Le damos pase a la hermana Carmen para que vaya dirigiendo este momento de las preguntas. Sí, hay unas preguntas muy interesantes. Dice una, ¿existen cifras de personas víctimas de trata en Latinoamérica y en otros países? De hecho, ya se pusieron, hay cada año un informe de la UNODC de Naciones Unidas que ahí da estadísticas y sabemos que siempre son una aproximación. Entonces ahora Guara puede responder más detalladamente. Hay otra pregunta que dice, por ejemplo, una persona que trabaja de modelo webcam donde no hay transporte ni traslado, ¿es víctima de trata? Otra pregunta, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles serían unas medidas para tener cuidado en no caer en estos peligros y en las redes sociales, en los juegos? Entonces, eso ya es de lo que se está hablando ahora. Y otra pregunta, dice, si bien la trata es un atropello a la libertad, en estos tiempos se promueve apuntando a los jóvenes la posibilidad de elegir libremente la prostitución. Incluso en la Argentina hay un gran lobby que promueve legislar la prostitución como un trabajo. ¿Podrían explicar un poco esto a la luz del principio de la irrenunciabilidad? Creo que son las preguntas. Entonces, Guara podría responder y también Jorge si quiere.
Sí, claro que sí. Con respecto a la primera pregunta sobre las cifras, evidentemente la UNODC lanza los informes cada 2 años sobre el reporte global de la situación de trata de personas en el mundo. Aparte, cada país también tiene que tener unas estadísticas oficiales por país en cuanto a la cifra de casos de trata de personas que se han atendido, ¿no? Cada país debería tener. Con respecto a la situación, a la segunda pregunta sobre la webcam, ¿cuál es la característica de la trata de personas? En la trata de personas se tiene que cumplir las 3 fases que se he explicado, es decir, la captación, el transporte, traslado, la acogida para la explotación. Si no se cumple una de estas fases, no se adecúa al tipo penal de trata de personas, sino es otro delito. Entonces, hay varios delitos que son conexos a la trata, y esto ya también va referido y respondiendo a la tercera pregunta. Hay varios delitos conexos a la trata. ¿Qué quiere decir? Que tienen una conexitud o una relación con la trata de personas. Dentro de estos delitos, por ejemplo, tenemos el proxenetismo. En la legislación boliviana tenemos 3 delitos conexos, por ejemplo, uno de ellos es el proxenetismo. Ahora, la prostitución es otro tema. Lo que sí quiero que quede bien claro es que para decir que una persona es víctima de trata o hablar de trata, tienen que haber estas 3 fases. Una captación, tiene que haber un transporte o traslado, ¿sí? Una acogida y una explotación. Y dentro de las formas de explotación ya hemos visto que hay bastantes. No, es importante que no confundamos con otros delitos, como el proxenetismo, o otros tipos penales, o otras situaciones. No todo es trata, y eso también es importante. No todo es trata, y no debemos mezclar los delitos, ¿sí? Es importante revisar igual cada situación en particular. Si queremos hablar de algún caso específico, revisar cada situación en particular para ver si es trata de personas o tal vez se adecua a otro delito. Más que todo esas son las respuestas, hermana. Muchas gracias. Creo que sí son ya todas las preguntas. Lo otro que hay en el chat pues son agradecimientos. Pues pasaríamos entonces, Jorge, ¿alguna reacción? No, aclarar simplemente que la legislación argentina, con la modificación, no hace falta que se prueben las etapas de la trata. Simplemente si la persona es explotada, ya se la puede condenar por trata, digamos. Es una modificación del 2012, donde han ajustado la ley, digamos, y porque se ha comprobado que en muchos casos la explotación sexual, sobre todo, se daba en la misma casa de la familia o en el mismo barrio, entonces no había traslado, por ejemplo. Entonces era difícil probar el delito. Entonces, con las modificaciones penales de la ley y del Código Penal, no era necesario probar eso, simplemente con que la persona denuncie y se compruebe que está en situación de trata de personas, ya puede ser juzgado. Por supuesto que los delitos conexos suman a que la pena sea grande. Lamentablemente en Argentina las penas son muy bajas, 7 años, de 3 y 7 años creo que la persona se condena por trata, y aumenta si es mayor cantidad de personas, si son menores, o sea, pero la pena máxima sumando todas las cosas son 15 años, o sea que no existe prácticamente como una condena por ese delito. Simplemente como para aclarar eso respecto a la legislación de Argentina. Sí, eso también es importante ver, que cada legislación tiene una forma diferente, ¿no? En el caso boliviano igual es distinto, entonces siempre es importante igual que revisemos las legislaciones y cómo se tipifica dentro de cada país el delito. Así es, y yo creo que esta parte de las modelos webcam, de OnlyFans, que como ya se viene mirando, es todo de manera virtual. Entonces, sí, como bien dices, Guara, son delitos conexos a la trata de personas y está siendo verdaderamente cuestionado porque está creciendo muchísimo. Entonces, igualmente, si vamos reflexionando, esta parte sería también como un traslado virtual. Qué sé yo, necesitamos, de acuerdo, como bien dicen, conocer las legislaciones para mirarlo. Que sí está siendo un problema serio, grave, complicado, lo está haciendo. Muy bien, pues entonces vamos a dar paso a pues nuestro cierre. Zaira.
Sí, me parece que estaban por ahí ya las de SECASEM. No sé si antes de cerrar, a lo mejor alguna cosa que haya quedado así como pendiente por el tiempo también. Si las chicas de SECASEM, aunque sea sin compartir la pantalla, pero sí, la verdad, todos los tips que nos estaban compartiendo, pues creo que son como de mucha utilidad y nos motivan también a la prevención. Creo que continúa mi señal. Pasa que el equipo de Yersia trabaja en una zona rural que es bastante alejada de la ciudad, entonces, por parte del equipo de SECASEM, algunas recomendaciones importantes para los jóvenes son siempre tener mucho cuidado con quién conocemos en internet, ¿no? Siempre nos vamos a chocar, ahora actualmente ya no podemos vivir sin conexión, ¿no? Y más bien gracias a esta conexión es que estamos hoy día pudiendo hacer este webinar, pero siempre hay que tener cuidado con quién conocemos en internet, siempre ser bastante precavidos a quién contestamos la solicitud de amistad. En lo posible, si vamos a ir a una entrevista de trabajo o vamos a ir a una reunión con alguien que hemos conocido en internet, hay que avisarle a nuestra mamá, a nuestro papá o a un amigo o alguien de confianza, decirle dónde estamos yendo. Si nos vamos a alejar de nuestra casa por alguna situación, es importante mantener informado a alguien, mandar una ubicación o compartir. También es importante siempre desconfiar de todos los tipos de anuncios, ¿no? Siempre hay que verificar las fuentes, quién está ofreciendo un trabajo, quién está ofreciendo un servicio, ver si esa institución o esa empresa es confiable. Actualmente podemos buscar mucha información en internet, entonces tenemos que aprender a rastrear, a buscar información en Facebook, en otras redes sociales, si realmente existe o no existe. También tenemos que tener mucho cuidado a la hora de subir nuestros datos personales. Por ejemplo, nosotros, los jóvenes sobre todo, siempre tendemos a hacer publicaciones en Facebook, de qué estamos haciendo, con quién estamos, nos tomamos selfies o fotografías. Siempre es importante que evitemos que, por ejemplo, se vea el logo de nuestro colegio, por ejemplo, acá se ven los logos, o se vea el número de nuestra casa, o la placa del vehículo de nuestra mamá o de nuestro papá. Cualquier información que pueda direccionar a alguna persona malintencionada a que nos pueda hacer un seguimiento. Entonces, siempre mientras menos información personal compartamos, mientras menos publiquemos dónde estamos, cuál es nuestra rutina, es que vamos a estar seguros. Desde SECASEM siempre somos partidarios de que la mejor forma de prevenir la trata de personas es la información. Así que mantengámonos informados, alertas, desconfiemos, investiguemos, seamos más investigadores innovadores y cuidémonos entre todos, ¿no? Entonces, más que todo, esos son algunos tips o recomendaciones desde SECASEM que podemos hacer para prevenir la trata de personas. Muchas gracias, Guara. De verdad que ha sido una alegría poder contar con ustedes desde Bolivia, ¿verdad? Para que también nos compartan todos estos tips. Y bueno, para los que se incorporaron también a lo mejor más tarde, pues a este webinar, creo que todos los webinares sobre la trata de derechos humanos, pues las cosas no están dichas ya por completo, ¿no? Sino que cada día las realidades también se vuelven más desafiantes. Y nos compartía al comenzar este webinar, justamente Guara Delgadillo desde SECASEM San Borja, Bolivia, pues justamente nos iban compartiendo esa relación entre los derechos humanos y la trata de personas, ¿verdad? Y bueno, y también al principio nos ayudaba mucho el espacio orante, que la Red Causaid Argentina nos ayudaba a ver que estas realidades pues son muy cercanas y que podemos ser cada uno de nosotros. Y abriendo esa sensibilidad de la realidad y de nuestra realidad personal, pues es que también nos dejábamos también abrazar por la reflexión que Jorge, el hermano marista, también compartía desde Argentina, justamente, pues hablándonos de ese texto también tan particular que yo no lo conocía desde el tema de la trata y de verdad que fue muy iluminador. Es desgarrante también el poder reconocer que las víctimas de la trata, pues justamente son esos huesos secos de la humanidad también sufriente, ¿no? Que se encuentra ahí expuesto y que por desgracia pues está a la vista de una sociedad que, como el Papa Francisco también lo ha dicho, pues una sociedad que a veces no hace nada, ¿no? Sino que mira solamente ahí desde lejos, ¿no?
Y la promesa de Dios, que es ese comentario también, esa fuerza esperanzadora que nos da la palabra, que es esa fuerza de Dios, esa rueda divina, la que justamente hace que la vida siga esperanzada, ¿verdad? Y que esos huesos que al parecer pueden ser vidas desechadas, no para nada, sino que son vidas que profundamente nos evocan esa vida que Dios tiene para cada uno y para cada una de nosotras, especialmente aquellos que más lo necesitan. Y por eso, pues, estos huesos secos no pueden tener esa vida, ¿verdad? Si no ponemos también nosotros lo que está de nosotros como una mediación también, como esa presencia de Dios en cada uno y cada una de los que también hemos recibido esta llamada y hemos también podido responder esa llamada de Dios. A justamente atender los derechos no solamente de las víctimas de trata, creo que también podemos, y sobrevivientes, sino creo que también podemos hablar en general de todos y todas los defensores y defensoras de derechos humanos. Por eso desde aquí es que hablar del tema de la trata, en el marco también previo, ¿verdad? A la conmemoración del día de mañana de los derechos humanos, pues es muy pertinente porque evocamos también ese compromiso que es un don, que es un regalo, que también en estos tiempos es una voz profética a la cual nos sentimos pues no solamente invitadas como iglesia, como vida religiosa a actuar, ¿verdad? Y que desde ahí es que también viene nuestro compromiso, ¿no? Por eso era que era muy pertinente todos los tips que también se CACEM al final también nos dio para el cuidado de la vida personal, pero también el cuidado de la vida colectiva. Y esa invitación y ese compromiso que tenemos a actuar no de manera aislada, sino que estas grandes problemáticas actuales que tenemos en América Latina, que en cada país tiene sus diferentes matices, pues también estamos invitadas a seguirlo respondiendo desde el tejido, desde la comunidad, desde el entrelazarnos como redes, como organizaciones eclesiales, civiles, y desde ahí esa invitación y ese compromiso a seguir desde ahí actuando. Así que pues les agradecemos a todos y a cada uno la presencia en este espacio de reflexión que seguramente para cada uno y para cada una debe haber traído muchas novedades, que nos refresca también en nuestro compromiso contra la trata de personas y que también nos sigue comprometiendo, ¿verdad?, para ser esa voz profética también en medio de nuestros pueblos. Pues por eso, pues antes de darle también la palabra al padre Israel de la CLAR para que también pueda ayudarnos a hacer este cierre, ¿verdad? Con sus palabras finales, pues también llevar en nuestra mente y en nuestro corazón a todos y todas las defensores de los derechos humanos, y ahora también pudiéramos decir de la tierra, ¿no? Que están en este momento pasando por diferentes circunstancias y que creo que hoy es un momento también privilegiado para pensar en ellos, en ellas, en sus luchas, en esa vida también que se encuentra ahí frágil y que también requiere de ese seguirnos acuerpando, de ese seguir acuerpando la vida, ¿verdad? Así que pues desde aquí queremos agradecerles y darle paso al padre Israel de la CLAR para que también nos ayude en este cierre. Muchas gracias, hermana Zaira. Simplemente pues agradecer a cada una de las moderadoras de este espacio, la trata de personas y los derechos humanos, a los jóvenes y demás instituciones que estuvieron presentes. Comprendemos que las fallas técnicas muchas veces son pues la expresión también de lo que hace la vida religiosa en presencias bastante remotas, donde las señales técnicas del internet no son las mejores, pero como en otras experiencias de acompañamiento que hace la CLAR, lo presencial es surgido, es necesario, por más facilidades que nos da lo virtual, el acompañar, el dialogar cara a cara, y más en estos desafíos en la prevención contra la trata, el recuperar la capacidad de encuentro, de diálogo, de confianza en la familia, en las instituciones, para identificar los riesgos y para ilustrar sobre la lucidez con la que hay que proceder ante todas las amenazas y vulnerabilidades, pues nos hace pensar en que tenemos que combinar lo virtual, lo presencial en todos los ámbitos formativos. Hemos reflexionado, hemos orado, hemos interactuado, hemos conocido experiencias. Pues agradezcamos también al Dios de la vida que nos concede estos espacios orantes y de reflexión,
Y continuemos con nuestra disposición de seguir apoyando cuantas iniciativas se den para sensibilizar, prevenir e incidir socialmente en la lucha contra este flagelo. Y en esta articulación con los derechos humanos, en ese decidido y constante trabajo de disponernos a conducirnos por una sociedad más fraterna, capaz de cuidar y de cuidarse. Y finalmente que la protección amorosa de la Virgen Madre, que en su proyecto que celebramos ayer con la Inmaculada Concepción, fue totalmente fecunda y disponible al plan de Dios, pues también haga fecunda y eficaz cada una de nuestras acciones. Que el Dios de la vida bendiga esta obra y le dé fecundidad y buenos frutos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a este equipo moderador, a toda la Comisión CLAR, a todas las redes de la vida religiosa de Itacún, aquí en América Latina y el Caribe, que somos las redes de vida consagrada en la lucha contra la trata, y por ello, pues toda esta reflexión que en todo momento está estructurada con el ver, el juzgar y el actuar. Que así, pues, vivamos todo este tiempo y que tengamos pues una feliz Navidad, que todas las personas en riesgo, víctimas de trata, puedan sentir en su corazón pues esta cercanía de Dios, y también para los traficantes que puedan mover su corazón y que puedan reducir y erradicar hasta erradicar pues la explotación con todas las modalidades que existen. Pues de nuevo muchas gracias y nos vemos en el siguiente webinar, que ya pues será para el próximo año. Hasta pronto, muchas gracias.